¿Qué tal, compañeros? Aquí con gusto volviéndolos a saludar. Continuamos con esta última sección del curso de Introducción a Python, donde abordamos estos programas de aplicación. En este caso vamos a revisar el programa Recabar Datos, que va a ser un programa relativamente sencillo. No va a haber como tal ninguna plática, ninguna charla. Nada más comentarles que me he atrasado un poco con los videos. Ya saben que siempre que trato de grabar empieza a caer todos los ruidos existentes del planeta y pues no soy una persona muy paciente, entonces trato de mejor adelantar los programas o los temas que vayamos a ver en adelante. Entonces dejo o pospongo las grabaciones hasta ahorita que ya al parecer todo está tranquilo, pero pues no invoquemos a nadie porque no vaya a ser que la gente empiece a torcer, estornudar o azotar cosas. Entonces no nos va a dejar grabar en paz, ¿vale? Y bueno, aprovecho para comentarles que el siguiente problema que va a ser el programar el juego de gato, pues es un poquito, o va a ser un poquito más complejo que lo que normalmente hemos estado haciendo. Realmente cuando yo lo analicé y lo propuse como un posible programa para hacer, yo pensaba que iba a ser bastante sencillo, pero la verdad es que no, me tomó alrededor de 4 o 5 horas programarlo y terminarlo bien. Y es lo que les iba a comentar que siempre pasa en la cuestión de los juegos o videojuegos, que normalmente uno piensa que son sencillos, pero la lógica detrás del juego, pues replicar esa lógica, más bien esas reglas, puede ser bastante complejo. Entonces en ese caso vamos a abordar un poquito más a profundidad una metodología que a mí me gusta usar, que no es propiamente los diagramas de flujo, pero es un poquito cercano a este concepto, ¿no? Bueno, entonces sin más rodeos vamos a avanzar con este programa que es recabar datos. En este caso la descripción del problema nos dice que tenemos que diseñar un programa que capture datos del personal de una empresa ficticia. Los datos deben ingresarse o más bien los datos que deben ingresarse son el nombre, que va a estar conformado propiamente por el nombre, el primer apellido y el segundo apellido de la persona, la edad, que va a estar dada en años, y finalmente el sexo con el que este empleado ficticio se va a identificar, que va a ser o femenino o masculino. ¿Ok? Estos datos deben ser guardados en un formato a elección dentro de un archivo TXT. ¿Por qué elijo esta parte? Bueno, aquí tenemos una imagen que la tomé de esta fuente de Stack Overflow, donde tenemos un formato de un archivo TXT que contiene unas columnas con ciertos datos. Normalmente cuando tú tratas datos de ya sea nombres tipo bases de datos simples o valores de sensores o cuestiones de análisis en escalas digamos pequeñas intermedias, siempre lo vas a ver en un archivo tipo TXT, donde depende el formato del archivo que estés viendo van a estar separadas estas columnas. Por ejemplo, en este caso, cada columna está separada por lo que es tabulador, que es una secuencia de espacios, pero en otros casos pueden estar separadas por comas, punto y coma, por puntos, cada valor. Y en este caso lo que te dan es un formato en cómo tú puedes extraer estos datos y leerlos. En proyectos ya más grandes puede ser que no sea este tipo de archivos tipo TXT, pero para la mayoría de los casos, inclusive problemas de inteligencia artificial, la mayoría de los datos los vas a encontrar así. Ya esto también se puede utilizar desde, digamos, una hoja de Excel, tú la puedes traducir a un archivo TXT con un cierto formato y esto ya te va a permitir poder usar este o familiarizarte con el programa que vayamos a hacer para alguna cuestión que quieras usar tú, una gran cantidad de datos. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar la metodología que hemos utilizado en otros problemas, donde vamos a establecer el que nos dan, lo básico. Nos van a dar lo que es el nombre, conformado propiamente por el nombre, el primer apellido y el segundo apellido de la persona. La edad, que va a estar dada en años, y el sexo con el que esta persona se va a identificar, que va a ser femenino o masculino. ¿Ok? ¿Qué nos piden? Bueno, lo primero que nos piden es una forma de ingresar o capturar estos datos, que va a ser nombre, edad y sexo. ¿Ok? Después nos piden generar un formato para almacenar los archivos. ¿Ok? En este caso, el formato que nosotros vamos a usar va a ser separar lo que es el nombre, el primer apellido, el segundo apellido, la edad y el sexo, todo en un mismo renglón separado por punto y coma. ¿Ok? Ese va a ser nuestro formato. Y finalmente nos piden que guardemos esta información en un archivo TXT. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ahora voy a pasar al programa. Como saben, yo ya los he estado prehaciendo para no irlos programando con ustedes. Y en este caso vamos a iniciar, obviamente ya saben la parte del título, la fecha, como pueden ver, pues ya me tardé un poquito en grabar el video con respecto a la fecha que hice el programa, el autor,
Y en este caso, bueno, yo aquí estoy importando la paquetería de NumPy, pero esto lo hago más por tradición que por uso. En este programa realmente no lo usé, pero como normalmente hago programas enfocados a lo que es ciencia de datos o cómputo científico, pues siempre utilizo NumPy en alguna parte y siempre lo cargo. En este caso no tiene ninguna utilidad que yo recuerde y por eso lo borro. Si me manda algún error, pues ahorita lo vuelvo a ingresar. ¿Ok? Entonces la primera función, y era la primera parte que teníamos, era la parte de solicitar datos, ¿ok? Que es la parte donde propiamente vamos a hacer la interacción con el usuario, que va a ingresar estos datos que vamos a ir utilizando, ¿ok? Entonces la primera función que vamos a utilizar va a ser la función solicitar datos, que no recibe nada y va a llamar, o lo que va a hacer en primera instancia es imprimir un print, donde vamos a poner que ingrese los datos del nuevo empleado o empleada. En este caso vamos a tener un input que hace referencia al ingresar el nombre, donde el nombre va a tener el siguiente formato. El nombre, luego va a tener un espacio, el primer apellido y un espacio más y el segundo apellido. ¿Ok? Es muy importante que se respeten estos espacios y que seamos explícitos en esta parte porque vamos a utilizar una función para poder separar el nombre de los apellidos más adelante y va a depender de este espacio. ¿Ok? Después vamos a poner un input para lo que es la edad, le vamos a poner que ingrese la edad. Y finalmente una variable de sexo donde vamos a pedir que ingrese el sexo, ya sea masculino o femenino. Entonces ya una vez llamada esta función, lo único que va a regresar va a ser el nombre, la edad y el sexo. ¿Ok? Vamos a ver el main, que es el cuerpo principal. Y en este caso, bueno, lo primero que empezaríamos en esta parte es una cuestión que yo planteé que se llama verificar. En este caso, el verificar que vamos a utilizar en esta parte, lo que haría es que una vez que ingresemos los datos del usuario, haya una forma de regresárselos a la persona que esté usando el programa y compruebe que los datos sean correctos antes de guardarlos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hacemos el uso obviamente del while que hemos ya utilizado, donde inicialmente le ponemos esta condición de verificar igual con false y verificar inicialmente va a tener el valor de false. Entonces esta condición se va a cumplir en, digamos, su primera iteración y vamos a llamar a esta función de solicitar datos, que era la que ya les había comentado. No recibe parámetros, entonces el paréntesis está vacío, pero sí regresa tres variables, lo que es el nombre, la edad y el sexo. ¿Ok? Entonces, teniendo estos datos, llamamos a la siguiente función, que va a ser la función verificar datos. A la función verificar datos, a esa sí le vamos a pasar parámetros, que va a ser propiamente el nombre, la edad y el sexo. ¿Ok? Y nos va a regresar la variable como tal verificar. En este caso lo que va a hacer es que nos va a regresar un verificar en true, que haría que esta condición de aquí fuera true igual con false, que no se cumpliría o sería falsa esa condición y nos sacaría del while y nos permitiría continuar con el programa. ¿Ok? Vamos a revisar esa función de verificar, que es esta función que viene aquí. ¿Ok? Realmente es muy simple lo que hace. Aquí tiene un esquema en el que vamos imprimiendo una vez que recibimos estos parámetros del nombre, edad y sexo, le vamos a imprimir como tal el nombre ingresado fue y imprimiríamos el nombre con su nombre, primer apellido y segundo apellido. Imprimiríamos la edad ingresada, imprimiríamos el sexo que refiere el empleado. ¿Ok? Y finalmente, si los datos son correctos, lo que yo hice aquí fue declarar una nueva variable relacionada a este input, donde le vamos a pedir que si son correctos, es decir, que los verifica los datos, ponga una S que signifique sí o una N que signifique no. Entonces, una vez que verificar ya tiene una S o una N, vamos aquí y pregunta si verificar es igual con S, es decir, que están verificados los datos. Verificar ahora va a tomar un nuevo valor que va a ser true. Y en este caso, bueno, lo interesante de esta parte es que estamos utilizando primero verificar como un string de una S o una N, que es un tipo de variable, y después estamos utilizando esta misma variable y ahora le estamos asignando un valor de tipo booleano. Y esta era una de las cosas que habíamos platicado con Python, que tiene esa flexibilidad del tipo de datos, aunque se refiere a la misma variable. Es decir, que es un poco capaz de actualizar este tipo de datos cuando hacemos referencia, aunque sea a la misma variable, es capaz de actualizar este nuevo tipo de dato. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues verificar tendría un valor de true. Y si no, es decir, que si se pone una n o cualquier otro símbolo o carácter que, digamos, se haya equivocado la persona que está ingresando los datos, automáticamente verificar tendría el valor de false.
y finalmente regresaríamos el valor de verificar. En este caso el return está al mismo nivel de la indentación de la función, es decir que hasta que se corra todo lo que está aquí adentro se iría hasta este regreso y regresaría propiamente verificar, ya sea en un valor de false, booleano, o en un valor de true. ¿Ok? Entonces, en el caso de que sea un true, que sería lo que buscaríamos nosotros, verificar ahora sería true igual con false, saldríamos del while y avanzaríamos a esta parte. ¿Ok? En este caso le vamos a preguntar a la persona, al usuario, que si quiere guardar los datos. Entonces le vamos a poner que si desea guardar los datos ingresados, una S o una N, similar al menú anterior del verificar. Y en este caso, si guardar tiene la letra S, es decir, que se quieren guardar los datos, llamaríamos a la función guardar datos. Esta función, al igual que la función verificar, llevaría los parámetros de nombre, o más bien recibiría los parámetros de nombre, edad y sexo. Esta función, a diferencia de las otras, no regresa nada. Por eso es que no tiene referenciada ninguna variable y solamente está llamada la función. ¿Ok? Finalmente que se guarden estos datos, llamaríamos un print más para indicar que los datos fueron guardados con éxito, y si no se quieren guardar solamente le pondremos que fue el fin del programa y los datos no se guardaron. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, vamos a revisar la última función, que es guardar datos, que es, digamos, un poquito la más compleja de todas, pero es relativamente simple. Aquí, como pueden ver, bueno, guardar datos, como les decía, recibe 3 parámetros, nombre, edad y sexo. Y lo interesante de aquí es lo que les decía de hacer la separación del nombre con lo que es el nombre de la persona, su primer apellido y su segundo apellido. ¿Ok? En este caso utilizamos esta función que se llama split. Y se llama, o la utilizarías tú, a partir de una variable de tipo string, que es nombre. Inicialmente este nombre es un string que contiene el nombre, un espacio, el primer apellido, un espacio, el segundo apellido. Y tú le pondrías, aquí le podrías poner, digamos, otra variable con otro nombre, el que tú quisieras. Pero en este caso, bueno, yo por practicidad lo voy a asignar a la misma variable. Digamos, aquí tú le podrías poner, no sé, nombre separado. Y así podrías asignar lo que va a ser el split. Pero en mi caso, pues lo tomé como la misma variable. ¿Ok? Ya no la voy a usar en otro lado, por eso es que la estoy editando. Entonces, bueno, esta variable que estamos tomando, que es este string, le aplicamos este punto split, y lo que hace split es separar una string, es decir, esta cadena de caracteres, cada vez que vea este símbolo que vamos a poner entre paréntesis. En este caso, por eso es que el formato era tan importante que estuviese puesto de esta forma, que tuviera el nombre, luego un espacio, el primer apellido y un espacio. Porque lo que está leyendo aquí split es que por cada espacio, que es lo que está puesto aquí entre comillas, es decir, esto representa un espacio en split, por cada espacio que tú detectes, separa esa palabra y hazlo así hasta que acabes con el string. ¿Ok? Podríamos haber puesto el nombre que lo separasen por comas, y aquí en vez de poner un espacio, por ejemplo, lo borraríamos y pondríamos una coma. Entonces split lo que haría es cada vez que viese una coma, separaría esa parte del string en una nueva elemento. Entonces, en este caso, split, después de separar estas partes, asigna cada una de las partes separadas a un elemento de una lista de esta forma. En nuestro caso, vamos a tener que el primer elemento correspondería al nombre de la persona. Luego tendríamos un segundo elemento que correspondería al apellido 1 y un tercer elemento que correspondería al apellido 2. ¿Ok? Entonces, de tener una cadena corrida de caracteres, aplicamos punto split de esta variable, nombre, le ponemos punto split y nos separa en elementos y nos los va a poner en una lista. ¿Ok? Entonces, ya una vez teniendo esta lista convertida, que ya va a ser esta que está aquí de nombre, le podemos poner que es nombre EM, que va a ser el nombre como tal del empleado, pues va a corresponder al elemento 0, y de hecho si lo vemos en este comentario que puse aquí, este sería el elemento 0, que contiene el nombre, ¿ok? Entre corchetes 0, tomamos el primer elemento de la lista. Luego, el apellido 1 correspondería al segundo elemento de la lista nombre, que entre corchetes sería 1 y correspondería a este elemento de aquí. Finalmente tenemos el apellido 2,
y correspondería al tercer elemento, que es entre corchetes 2, y sería propiamente este elemento de aquí, ¿ok? Y es el segundo apellido del empleado. Finalmente, lo último que nos quedaría pues sería como tal ejecutar esta parte para grabar los datos. En este caso existe este comando que se llama, o estas instrucciones que se llama with open, que sería como tal el abrir el archivo. Y lo que es interesante aquí, bueno, esta como tal aparece en rosa porque es una palabra reservada. Y tenemos en este caso, o cómo funciona esta función, es que dentro del paréntesis, que sería este y este, tú pondrías aquí en la primera elemento, entre comillas, como si fuera un string, el nombre del archivo. En este caso nosotros le estamos poniendo que es datos-empleados.txt. Y como segundo elemento puedes poner otros parámetros, pero estos son los dos importantes. Como segundo elemento pondrías el tipo de edición. En nuestro caso el tipo de edición lo estamos manejando como W. ¿Por qué como W? Bueno, W inicialmente se utiliza en el caso de escribir un archivo desde cero. Es decir, un archivo que no está usado o que tú quieres reutilizar, pero escribirlo desde cero, utilizarías lo que viene siendo el tipo de edición W. También otra de las cosas, y no sé si pase así con A, pero que sería el equivalente de append, sé que W, aunque este archivo no esté generado como tal en la carpeta donde vamos a guardar estos datos, W lo generaría en ese momento. Entonces también por eso es que nosotros ahorita estamos usando W. ¿Ok? Entonces sería esta instrucción de with open. Metemos el nombre del archivo, el tipo de edición y le ponemos que as f. Lo que va a hacer es que este archivo con el nombre tal, con el tipo de edición que estamos refiriendo, se va a referir a f. Entonces todo lo que querramos escribir en este archivo simplemente lo vamos a tener que llamar o referenciar a este f. ¿Ok? Aquí en este caso la primera condición que puse aquí es un tipo de edición que se llama A, que si se dan cuenta es diferente al de acá. El tipo de edición A lo que hace es, o se traduce como append. Básicamente es similar al write, pero no, el append no reescribe los datos que están en el archivo, sino que simplemente hace la misma función que el append que estamos viendo en las listas, que agrega elementos a lo que ya existe. Es decir, que si nosotros no queremos inicializar o reescribir ese archivo, utilizaríamos append simplemente para agregar la nueva información a ese archivo. ¿Ok? Entonces esto ahorita lo vamos a ver nada más para como unos ejemplos y que vean la diferencia. Y en este caso, bueno, lo siguiente es la variable datos. Datos lo puse yo como una concatenación que va a ser con este formato que les decía de separación de punto y coma entre cada elemento, donde vamos a tener propiamente el nombre em, que era el nombre que tomábamos ya de la separación del split. Le vamos a sumar o concatenar un punto y coma. Después le vamos a poner el apellido, el primer apellido, que sería este elemento de aquí. ¿Ok? Le concatenamos otro punto y coma, después el apellido 2, igualmente concatenamos otro punto y coma, asignamos la edad o colocamos la edad igual con un punto y coma de separación y finalmente con otro punto y coma ponemos finalmente el sexo. Entonces en esta variable vamos a tener el nombre, punto y coma, primer apellido, punto y coma, segundo apellido, punto y coma, edad, punto y coma, sexo. ¿Ok? Y ahora sí, para escribir los datos dentro de este archivo, como les comentaba, el archivo se refiere a f. Entonces vamos a hacer esta función de .write que se refiere a esta variable f, que es nuestro archivo que estamos editando, y le vamos a pasar o que le vamos a decir que escriba con este write lo que es la variable datos. ¿Ok? Todo lo que tú le pongas dentro del paréntesis es lo que va a escribir en el archivo y normalmente lo recomendable es que tú le pases siempre un string. Me parece que si le pasas otro tipo de variable, no sé, un entero, un número con punto flotante o demás, pues creo que no lo podría hacer. Tiene que ser forzosamente un string, según yo. Y finalmente colocamos en fwrite o un espacio. Este comando, acuérdenselo siempre, que es para dejar un espacio. Y esto es importante porque si no lo hacemos así, y al momento que quisiéramos escribir otra información, lo haría de corrido en el mismo renglón donde ya puso estos datos. Es decir, fwrite
o más bien esta edición del archivo TXT no tiene como que prehechos estos saltos de renglón entre información e información, ¿ok? Ahora sí, en el caso de que el tipo de edición sea de tipo W, que es el que vamos a manejar en este primer ejemplo, caeríamos en este else y lo que nos haría es prácticamente reescribirnos el archivo, donde primero, lo primerito es colocarle a la persona que vaya a leer el archivo el tipo de formato que vamos a manejar. Si nosotros veíamos en el caso de la imagen del archivo PDF, ahí no tenía como tal el formato, sino simplemente tenía las columnas y qué significaba cada columna y ya hazte bolas como puedas. Entonces, en este caso es recomendable siempre que le especifiquen a la persona que vaya a leer el archivo o ustedes mismos que sepan qué contiene cada elemento y en qué orden van para que puedan en un futuro editarlos o utilizarlos. Entonces en este caso pues le ponemos el formato, que es este formato que tiene la variable datos, que es el nombre, el primer apellido, segundo apellido, edad y sexo, todo separado por puntos y comas, ¿ok? En este caso, como es la primera vez que vamos a utilizar o reescribir el archivo, pues igual necesitamos otra variable que se llame datos, que va a ser la misma que la anterior, el nombre concatenado con punto y coma, más el primer apellido concatenado punto y coma con el segundo apellido, edad y sexo, ¿ok? Y utilizamos otra vez esta función de write para imprimir esta variable tipo string de los datos y dejamos un espacio. Finalmente, esta sería la última instrucción importante que tenemos que saber y nunca olvidar, es el F, es el archivo que estamos utilizando punto close, que lo que va a hacer es cerrar y guardar la información que hayamos puesto en el archivo. Si no lo ponemos, muy posiblemente nos manda un error o no veamos la actualización o cómo se guardan los datos en nuestro archivo. Y es importante también meterlo dentro de la indentación de este with open. No sé si se puede manejar por fuera, pero estoy casi un 95% seguro de que no se puede. Entonces por eso este with open está con una indentación adentro, como si fuera este with open una especie de if y esta fuera una instrucción. Aquí estaría a este nivel, ¿ok? Y pues prácticamente eso sería todo. En este caso vamos ahora a ejecutar el archivo para que ustedes vean cómo funciona. Y rápidamente voy a pasar aquí a la carpeta. Como pueden ver, el archivo de datos empleado, que es el que vamos a usar, datosempleado.txt, no existe, no está hecho. Aquí es donde se guardaría el dato. Si nosotros quisiéramos que el archivo se guardara en otra parte, tendríamos que ponerle en este with open una dirección válida dentro de nuestra computadora. Ya sea que le pusieras, no sé, escritorio, contra diagonal proyectos, contra diagonal introducción a Python, contra diagonal, no sé. Donde tú quisieras guardarlo, pones la dirección completa aquí y en esa carpeta se guardaría. En este caso, como no tiene ninguna otra instrucción, lo va a hacer en la misma carpeta en la que está guardado este programa, ¿ok? Entonces, vamos a ejecutarlo con, ya saben, guardar y correr, en mi caso, control F5. Manda al shell y vamos a poner el nombre del primer empleado. En este caso voy a usarme como primer ejemplo García Sarmina. La edad, pues le voy a poner que tengo 35 y el sexo masculino. Ok. Ahora, ya una vez que pasamos de esta función de ingresar datos, nos manda la función de verificar, nos pone los datos que hemos puesto, pues todo está bien, Brian García Sarmina, 35, masculino, y nos pregunta si queremos o si los datos ingresados son correctos, le damos que sí. Y nos pregunta finalmente si deseamos guardar los datos ingresados, pues le vamos a poner que sí, ¿ok? Ya nos manda el mensaje de datos guardados con éxito y tan tan se acabó. No, no es cierto. Vamos a revisar en esa carpeta que yo les decía que los datos realmente se hayan guardado. Entonces, en este caso vemos que ahora efectivamente se acaba de crear el archivo, ¿ok? Y de hecho, si ustedes ven la hora, pues es en la hora en la que estoy grabando esto y se acaba de generar el archivo. Le damos doble clic y vemos que efectivamente coloca la información que le estamos o que le pusimos, ¿ok? Entonces, lo primero que hizo fue, cayó en esa condición que habíamos visto del else, de cuando el tipo de edición es tipo W, donde se imprime el formato como nombre, apellido 1, apellido 2, edad y sexo, y el usuario, bueno, bien, el empleado que estamos poniendo en este caso, que soy yo, con mi nombre separado con punto y coma mi primer apellido, punto y coma mi segundo apellido, mi edad y el sexo al que refiero, ¿ok? Perfecto, voy a cerrarlo. Me dirijo otra vez acá
Y en este caso, bueno, si volvemos a ejecutar esto con el mismo tipo de edición, lo que va a pasar es que se van a reescribir los datos de ese archivo. ¿Y eso cómo lo vamos a poder verificar? Bueno, vamos a volverlo a ejecutar con control F5. Nos pasa acá. Espero que lo puedan ver bien. Estoy en esta parte del shell. Y ahora le vamos a poner, por ejemplo, un Lourdes Maldonado Pérez. ¿Ok? La edad de Lourdes va a ser de 30 años y va a ser género femenino. ¿Ok? Los datos que ingresamos son correctos, le ponemos que sí y le ponemos que sí queremos guardar los datos. Ok. Si lo que digo es correcto, lo que va a pasar es que cuando abramos el archivo txt, mi nombre va a haber desaparecido y va a estar solamente el de Lourdes, porque no utilizamos el tipo de edición A o append que tiene función de open. ¿Ok? Entonces vamos a la carpeta. Vamos a abrir otra vez el archivo. Se acaban de dar cuenta, la fecha de creación o de edición cambió. Estaba a las 6:6 y ahora está a las 6:8. Vamos a darle doble clic. Y efectivamente vemos que mi nombre desapareció y solo está el de Lourdes Maldonado Pérez. ¿Ok? Entonces, en este caso, vean cómo saber el tipo de edición que buscas, pues sí es importante, porque si queremos hacer una base de datos de nuestros empleados, pues no podemos estar reescribiendo el archivo, sino simplemente tenemos que ir agregando la nueva información a este mismo archivo. También una de las cosas importantes que se me había pasado a decirles es que los archivos TXT son bastante prácticos porque tú los puedes editar aquí mismo. No es necesario que te metas al programa para corregir alguna otra cuestión que veas tú incorrecta en la base de datos. Lo puedes hacer directo desde el archivo y solamente guardar. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a cerrar el archivo. Vamos a irnos acá y vamos a cambiar ahora el tipo de edición y le vamos a poner que sea tipo de edición A, que era el tipo de edición append, que significa agrega nueva información al archivo ya existente. Y ahora vamos a volverlo a correr. Ya saben, guarden y corran, en el caso control F5. Y voy a agregarme otra vez, a ver si lo que hice fue correcto. Debería yo de aparecer abajo del nombre de Lourdes Maldonado Pérez. ¿Ok? Vamos a ponerme Brian García Sarmina, le voy a poner que 35 y género masculino. Ok, los datos que pusimos son correctos, sí, y le vamos a poner que queremos guardar. Ok, entonces vamos a abrir otra vez el archivo. Si se dan cuenta, cambió otra vez su fecha de edición. Le damos doble clic. Y efectivamente, ahora sí respetó la información pasada, que era la de Lourdes Maldonado Pérez, y simplemente agregó esta nueva información. Ok, perfecto. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a agregar o correrlo una vez más el programa para ver que todo funcione bien. En este caso vamos a poner un Mauricio González y tiene 25 años, está chavo, y su sexo que refiere va a ser masculino. ¿Ok? Los datos son correctos, sí, y deseamos guardar los datos, le ponemos que sí. Vamos a revisar por última vez el archivo. Vemos que la fecha de edición no cambió porque lo hicimos pues bastante rápido, pero debería de estar esta nueva información guardada. Damos doble clic y efectivamente vemos que aparece ahora el nombre de Mauricio González. Perfecto. Pues aquí ya vieron esta practicidad o esta forma de hacerlo. Sobre todo que ustedes conozcan esta utilidad que tiene Python. Es bastante importante porque no solo sirve para este tipo de problemas, sino que también sirve para problemas de monitorización cuando ustedes quieran guardar información de sensores. En vez de, digamos, solicitar estos datos como nosotros lo estamos ingresando de teclado, ustedes harían referencia a algún sensor, asignarlo a alguna variable, utilizar esta función de withOpen, el nombre de su archivo, el tipo de edición que quieren y meter estas variables de los sensores que estarían leyendo tal vez durante la noche o durante una semana en un invernadero, en una casa inteligente, irlo guardando y catalogando todo dentro de un archivo TXT para después poder utilizar, no sé, algoritmos de inteligencia artificial, cuestiones de optimización y demás para mejorar tal vez los rendimientos de gasto de luz, de riego, de fertilizantes, etc. Entonces, esto es bastante interesante, es algo que yo considero elemental para que ustedes sepan y también vean una practicidad.
Y recuerden, no solamente se pueden crear archivos, también se pueden leer, pero eso posiblemente lo veamos en un curso un poco más adelante, cuando veamos algo tal vez de procesamiento de datos o inteligencia artificial. Y pues sería todo por la clase de hoy para ya no alargarlo mucho. Ya saben, si tienen dudas, preguntas, déjenlos en los comentarios. Si es rápido, lo contesto ahí. Y si no, pues un video extra. Y si les gustó, denle like. Si ayudan compartiendo, pues es una ayuda inmensa para nosotros seguir creciendo y haciendo este material. Y también les recuerdo, suscríbanse. Yo sé que muchas de las personas normalmente no nos suscribimos a los canales de YouTube, pero suscríbanse a estos canales que son chiquitos porque lo necesitan y lo necesitamos bastante para que la calidad de estos videos aumente y no estén todos chafas todo el tiempo y ya tengamos una edición un poco más perrona y que sea pues de más calidad y lleguemos sobre todo a más estudiantes, a más personas que quieran entrarse a esta parte de la programación, ¿vale? Pues cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Prepárense, tómense una tacita de café para el siguiente porque va a estar bueno.